Mi nombre es Valentina Reyes Solano. Tengo 34 años, soy oficial de las Fuerzas Armadas y he dedicado toda mi vida adulta a servir a mi país en lugares que la mayoría de las personas jamás conocerán. He llevado a cabo operaciones que nunca aparecieron en las noticias. Misiones donde un solo error podría hacer colapsar la seguridad de una ciudad entera. Antes, la gente me llamaba la fantasma porque podía desvanecerme entre las sombras y regresar, con respuestas que nadie más podía encontrar. Pero esa noche, cuando estaba de pie en el gran salón del Comando Central de Defensa, era todo menos invisible. Era el centro de una tormenta que nunca vi venir. La sala estaba llena de oficiales de alto rango. Docenas de uniformes bordeaban los pasillos, insignias y estrellas brillaban bajo la luz blanca e intensa. Acababa de regresar de una misión en el extranjero que había llevado cada límite de mi cuerpo y mente al extremo. Mis órdenes eran estrictamente confidenciales. Mi informe se había realizado en privado. Había hecho todo según el protocolo, pero cuando mi padre, el general Rodrigo Solano, se acercó al podio, vi algo en su rostro que no había visto desde mi infancia, a ira pura e incontrolable. «Eres una traidora», tronó su voz. El sonido resonó por toda la cámara abovedada. Mi corazón se contrajo. Por un momento pensé que había escuchado mal. Mi padre era uno de los generales más condecorados del ejército. También era el hombre que me había enseñado a poner el deber por encima de todo. Y ahora, frente a cientos de colegas, me acusaba de haber traicionado al país por el que casi había muerto. Un silencio se extendió por el salón. Mi padre bajó del podio y cruzó el espacio entre nosotros con pasos pesados y decididos. Agarró el cuello de mi uniforme y arrancó con sus propias manos las insignias de rango de mis hombros. El sonido de la tela rasgándose fue ensordecedor en aquel silencio. Pieza por pieza, fue arrancando las insignias, bandas y símbolos de mi servicio. Sus manos temblaban de rabia. Yo permanecí inmóvil, mirando al frente, negándome a mostrarles que me estaba rompiendo. Entonces sucedió. Sus dedos se aferraron a la parte trasera de mi chaqueta y tiraron con tanta fuerza que las costuras se rompieron. Una corriente de aire rozó la piel de mi espalda superior y por un instante diminuto sentí cómo cambiaba la atmósfera del lugar. Lo habían visto en el borde de un tatuaje que había mantenido oculto durante años. Era solo una fracción del diseño, pero fue suficiente para congelar los murmullos en los labios de todos. Podría haberlo explicado de inmediato, podría haberle pedido que se detuviera, pero no lo hice. En cambio, alcé las manos, solté los últimos cierres y lentamente me quité la chaqueta destrozada de los hombros. La tela cayó en un montón a mis pies. Le di la espalda al público y finalmente les permití ver el tatuaje completo. Se extendía por mis omóplatos en un emblema negro plateado de alas que enmarcaban una estrella. Quien lo conocía, lo entendía. Era la insignia ultrasecreto de la unidad Espectro Fénix, una unidad de operaciones ultrasecretas, que oficialmente no había existido desde hacía más de una década. Un murmullo recorrió la multitud. Una voz se elevó por encima de las demás. ¿Es eso siquiera posible? Susurró alguien. Otro siseo. Solo el presidente puede activar Espectro. Solo las leyendas llevaban esa marca. Permanecí en silencio. Mi respiración era lenta y constante. El peso de las miradas presionaba sobre mí, pero me negué a temblar. La mandíbula de mi padre ahora estaba tensa por la confusión. La rabia se desvaneció de su rostro cuando la verdad comenzó a filtrarse. Pero aún ordenó por costumbre, por orgullo en guardias, arréstela de inmediato. A nadie se movió. El silencio se estiró hasta el infinito. Entonces una silla se arrastró ruidosamente en la parte delantera de la sala. El almirante Rojas, el oficial naval de más alto rango, se puso de pie. Era un hombre conocido por su calma, que nunca mostraba miedo, pero cuando sus ojos se encontraron con los míos y luego se deslizaron hacia el tatuaje en mi espalda, vi cómo se le cortaba la respiración. «Señor», dijo lentamente. Su voz resonó en cada rincón del salón. «Dios mío, ella tiene un rango superior al suyo». Las palabras cayeron como una detonación. El rostro de mi padre se volvió pálido como un fantasma. Los murmullos estallaron.
Una ola de incredulidad atravesó la multitud. Alguien murmuró a la unidad de espectro Fénix. Fue disuelta hace más de 10 años. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Otro dijo sí. Ella es espectro. Reporta directamente al presidente. Nadie aquí puede tocarla. Me incliné. Recogí la chaqueta desgarrada y la sostuve suelta en mis manos. Un joven oficial de seguridad se acercó silenciosamente y me ofreció una chaqueta fresca de sus propios hombros. Asentí con gratitud y me la puse sin decir palabra. Mis movimientos fueron deliberados, tranquilos, como si todavía estuviera en el campo de batalla. Sentí los ojos de mi padre clavándose en mí, pero no lo miré. Todavía no, Anel. El almirante Rojas se aclaró la garganta y ordenó silencio nuevamente. Este procedimiento se suspende con efecto inmediato, declaró. Verificaremos los hechos antes de tomar cualquier otra medida. Mi padre se resistió. Su orgullo no le permitía retroceder. No ahora, almirante. No puedes simplemente hacer esto. Puedo. Lo interrumpió Rojas, y lo haré. Si la capitana Reyes es realmente espectro, usted no tiene jurisdicción sobre ella. Ninguno de nosotros la tiene. Envié el destello de incertidumbre en mi padre. Toda su carrera se basaba en el control absoluto, y ahora ese control se le escapaba de las manos. Quería gritar, dar órdenes a los guardias, pero incluso los soldados al borde de la sala estaban congelados. Nadie quería ser quien tocara a un miembro de Espectron. Rojas se acercó a mí. Su voz se redujo a un tono destinado solo para mis oídos. Debes venir conmigo, dijo, asintiendo hacia la multitud inquieta. Por tu seguridad y la de ellos. Hemos preparado un área segura. Asentí una vez, sin atreverme a hablar. 2 oficiales de seguridad se unieron a mí, no como guardias, sino como escolta. Juntos dejamos el salón. El eco de nuestras botas resonó en el corredor. Mientras caminábamos, capté fragmentos de los murmullos detrás de nosotros. ¿Es realmente espectro? ¿Eso significaría? ¿Crees que traicionó a la unidad? Nadie traiciona a espectro y vivan dentro de mí. La mente ya corría más rápido que mis pies. Rojas tal vez quería protegerme o llevarme a un lugar donde pudiera silenciarme sin testigos. De cualquier manera, necesitaba permanecer viva el tiempo suficiente para descubrir quién me había tendido esta trampa. Llegamos al ala segura del Comando Central, un lugar al que pocos tenían permitido entrar. Las paredes aquí eran más gruesas, la luz más fría, el silencio absoluto. Rojas se detuvo frente a una puerta de acero reforzado y me observó cuidadosamente. «Entiendes que esto no es una celda», dijo, «pero hasta que comprendamos qué sucedió, debes quedarte aquí». Devolví su mirada con calma. «Entiendo. Pero sepa esto, almirante, voy a descubrir quién está detrás de esto. Y cuando lo haga, deseará nunca haber escuchado mi nombre en código», asintió brevemente, la mandíbula tensa. «Valquiria», susurró, mitad respetuoso, mitad temeroso. Luego cerró la puerta detrás de mí. Me apoyé contra la pared y dejé que el silencio me envolviera. Por primera vez me permití exhalar. En ese momento reconocí la verdad. En el mundo entero creía que yo era una traidora. Y si no encontraba al verdadero enemigo, tendrían razón. Este fue el primer momento, dije en voz baja a la habitación vacía, cuando el mundo pensó que yo era la villana. Pero sabía que tenía que sobrevivir y voltear. Todo el tablero de juego a la puerta de acero se cerró con un golpe sordo y definitivo. Me quedé de pie un momento, dejando que mis ojos se ajustaran al brillo estéril de la cámara de aislamiento. Era pequeña, no más grande de 3 por 3 metros. Las paredes estaban pintadas en un gris mate sin rostro. Una sola lámpara fluorescente parpadeaba sobre mí, zumbando suavemente como un insecto atrapado en un frasco. El aire era tan frío que me dio piel de gallina en los brazos. No había ventana, ni reloj, ni sonido, excepto el zumbido del sistema de ventilación. Sabía exactamente qué era esto. Una sala de aislamiento en el ala asegurada del Comando Central. No era una celda, pero funcionaba exactamente igual. Su diseño era deliberado, todas las distracciones eliminadas. El recluso quedaba solo con sus pensamientos, hasta que estos se convertían en armas dirigidas contra sí mismo. Estaba diseñado para romper a alguien lentamente, pero yo no era alguien que se rompiera fácilmente a mí.
Senté en el banco de metal, atornillado a la pared, y crucé las manos frente a mí, forzando mi respiración a un ritmo constante. No había recibido ninguna explicación, ningún cronograma, solo la vaga garantía del almirante Rojas de que estaba segura. Incluso dudaba de que él supiera qué pasaría a continuación. No había abogados, no había informes, no había garantías. Estaba sola. Esa palabra siempre me llevaba de regreso. Mi mente se aferró al pasado, al lugar donde todo había comenzado. Cerré los ojos y de repente tenía 10 años otra vez. De pie en una pista de aterrizaje empapada de lluvia en la base militar Halcón Negro. Una sola bolsa de viaje a mis pies y nadie allí para despedirme. Escuché las palabras del reclutador resonando en mis oídos: vas a desaparecer en un programa que no existe. ¿Entiendes el precio? Había entendido y aún así firmé. La unidad Espectro, Fénix, incluso ahora, solo el nombre me enviaba un escalofrío por la columna vertebral. Era Humus Phantasmaus. No teníamos rangos, ni archivos de servicio, ni identidades oficiales. El mundo creía que habíamos sido disueltos hace una década. Y ese era exactamente el punto. Éramos la emergencia que nadie quería admitir. Un equipo quirúrgico de asesinos, infiltrados y saboteadores que podían operar sin supervisión cuando la seguridad de la nación estaba en juego. El entrenamiento fue brutal. Si teníamos suerte, dormíamos 4 horas por noche. Nuestros cuerpos fueron destruidos y reconstruidos desde cero. Mi arma era el rifle y mis instructores me empujaron hasta que la mira cruzada fue tan natural para mí como respirar. Podía golpear un objetivo en movimiento desde 1000 metros de distancia con viento o lluvia, sin una segunda oportunidad. Después de mi primera misión en vivo, me llamaron Valkyria. Tenía 19 años y ya llevaba las vidas de 10 hombres en mi gatillo. Abrí los ojos y me arrastré de vuelta al presente. Pero los recuerdos seguían entrando. Los rostros de mis compañeros de espectro parpadeaban detrás de mis párpados. Mackenzie, el mago de las comunicaciones que podía penetrar cualquier señal. Reyes, quien podía desactivar una bomba a ciegas. Chun, el paramédico que me había curado más veces de las que podía contar. Éramos una familia forjada en el fuego, leales entre nosotros de una manera que el mundo exterior nunca entendería. Y luego, un día sin previo aviso, Espectro desapareció. La unidad fue disuelta, los sobrevivientes dispersados, los archivos enterrados tan profundamente que bien podrían haber sido quemados. Pero yo nunca realmente me fui. Espectro había dejado sus marcas en mí, literalmente. El tatuaje en mi espalda era un símbolo que solo conocían quienes se lo habían ganado. No era un adorno, era una advertencia. Quien lo reconocía entendía el precio que pagabas si te enfrentabas a alguien como Joan, y ahora esa marca había sido revelada de la manera más pública posible. Me incliné hacia adelante, apoyé los codos en las rodillas. Alguien había orquestado esto. El estallido de mi padre en el gran salón había sido demasiado repentino, demasiado teatral. Él creía que yo había traicionado al país, pero ¿quién había plantado esa creencia? ¿Quién le había susurrado al oído? Mi instinto me decía que los mismos enemigos que había enfrentado en las guerras en la sombra de Espectro estaban activos nuevamente, tirando de los hilos desde la oscuridad. La luz sobre mí parpadeó más fuerte, sumergiendo la habitación por un momento en oscuridad antes de volver a la vida con un zumbido. Mi reflejo me miraba desde el acero pulido de la puerta. Apenas reconocí a la mujer que vi. La mandíbula firme, los ojos afilados, los hombros rectos y orgullosos incluso en la soledad. Tenía solo unas pocas horas, tal vez menos, antes de que alguien decidiera qué hacer conmigo. Podía esperar aquí y dejárselo a ellos, o podía comenzar a juntar las piezas del rompecabezas yo misma. La trampa venía hacia mí. Lo sabía, pero ya no era la chica de 19 años que había pisado sola esa pista de aterrizaje. Me enderecé lentamente, cada músculo tenso de determinación ansí. Mis enemigos querían arrastrarme de vuelta a las sombras. Los encontraría allí, y esta vez traería la luz conmigo. Podía ver a mi padre frente a mí, aunque no estuviéramos en la misma habitación. El general Rodrigo Solano, el hombre cuya voz podía silenciar un centro de comando completo. Seguramente
estaba caminando de un lado a otro en su oficina en este momento. Cada superficie en esa habitación era afilada, impecable, un reflejo de sí mismo. Creía en el orden, creía en el control, y creía sin ninguna duda que yo había traicionado la institución a la que había dedicado su vida desde la sala de aislamiento. Me lo imaginé inclinado sobre informes secretos, la mandíbula tensa, mientras leía una y otra vez las cifras de víctimas de la última operación. Esa misión había costado vidas a hombres y mujeres buenos que no regresarían a casa. Y alguien había filtrado información que puso en peligro a todo el equipo. Estaba convencido de que había sido yo. Para él tenía perfecto sentido. Había regresado de una misión antes de lo esperado, sin el informe habitual. Mis superiores no podían ver mis órdenes completas porque estaban selladas bajo los protocolos de clasificación de espectro. Y luego estaba el tatuaje. Para la mayoría no era más que una reliquia de una unidad disuelta. Para mi padre era un símbolo de secretos, de lealtades que no podía controlar. Cerré los ojos y sentí el dolor familiar en mi pecho. Mi padre y yo siempre habíamos vivido en mundos diferentes, incluso cuando usábamos el mismo uniforme. Desde niña me trató menos como una hija y más como una soldado en entrenamiento. Todavía recuerdo tener 8 años de pie en el jardín, mis pequeños pies firmes en el césped, mientras él gritaba órdenes sobre postura, disciplina y honor. Una vez dijo: en el nombre Solano es una antorcha, y debes llevarla sin dejarla caer nunca. Al principio lo intenté, estudié duro, obtuve las mejores calificaciones en la academia, gané competencias de tiro, solo para ver ese destello raro de orgullo en sus ojos. Pero el orgullo del general Solano siempre fue condicional. Cuando me gradué temprano, lo llamó esperado. Cuando me ofrecí voluntaria para mi primera misión a los 19, no preguntó si estaba lista. Solo dijo: no me avergüences. El recuerdo se transformó en un flashback tan vívido que fue como atravesar una puerta. Tenía 19 años otra vez, empacando mi equipo en el cuartel oscuro de Halcón Negro. Mi padre había aparecido inesperadamente, asomándose como una sombra en el marco de la puerta. ¿No tienes que ir?, había dicho. Su voz baja, pero no era preocupación lo que escuché. Era una advertencia: si vas, debes regresar con resultados. El nombre Solano no tolera el fracaso. Lo sé, señor, había respondido automáticamente. No lo llamé papá. Esa palabra no se había sentido natural en mi lengua durante años. Se acercó, ajustó la correa de mi mochila como si fuera uno de sus soldados. Eres intelligente, Valentina, no despiertes al dragón. En esta familia no hay lugar para la debilidad. Esas palabras se quemaron en mí mientras subía al avión de transporte. En ese momento no lo sabía, pero ese día dejé de intentar ganar su aprobación. En algún lugar entre las explosiones y el silencio de los escondites de francotiradores, aprendí que mi vida no podía girar en torno a un hombre que solo me veía como una extensión de su legado. De vuelta en el presente, me lo imaginé ahora, viendo una y otra vez las grabaciones de vigilancia de la misión fallida. Los puños apretados. Se obsesionaba con cada ángulo, buscando evidencia de que lo había traicionado, que había traicionado al país, que había traicionado el apellido familiar. Así justificaba lo que había hecho en el gran salón, cuando me arrancó las insignias frente a cientos de oficiales. En su mente estaba protegiendo la institución. No lo veía como humillación. Para él, era mantener el estándar en el que creía. Pero la verdad era que mi padre ya no me conocía. No sabía lo que había soportado con Espectro. No sabía lo que había hecho para proteger a este país. Los fantasmas que llevaba sobre mis hombros. Y ahora, porque se negaba a ver más allá de su propia creencia en mi culpa, se había convertido en un arma en el juego de otro. Me apoyé contra la pared fría de la cámara de aislamiento y permití que el pensamiento se asentara. Si quería sobrevivir a esto, no era suficiente limpiar mi nombre. Tenía que desenmascarar a la sombra que había convencido a mi padre de que yo era una traidora. Y en lo profundo de mí, una voz que no había escuchado en años, susurró: tendrás que enfrentarlo de nuevo. Y esta vez, no puedes permitirte perder. La puerta de la cámara de aislamiento se abrió con un clic mecánico y reconocí inmediatamente al hombre que entró. El almirante Rojas no necesitaba presentación. Su reputación lo precedía. Era el oficial de más alto rango en la sala anterior.
cuya voz había silenciado el caos cuando mi tatuaje fue revelado. Llevaba el peso de décadas de servicio, su uniforme impecable, cada cinta perfectamente alineada. Pero lo que más me impresionó fueron sus ojos. Eran calculadores pero cautelosos, como los de un hombre acercándose a un arma de la que no está seguro si está cargada. Ann despidió a los dos oficiales de seguridad con un gesto de la mano y esperó hasta que la puerta se cerró detrás de ellos antes de hablar. «Capitana», comenzó y luego se corrigió. «Solano, ¿o debería llamarte por tu nombre en clave?» Valkyria, el nombre largamente enterrado, provocó un escalofrío en mí, pero no me inmuté. «Puede llamarme como quiera, almirante», dije con calma. Mi voz no reveló la tormenta que rugía bajo la superficie. Se acercó más, sus botas resonando en las baldosas, las manos cruzadas detrás de la espalda. «Necesito que entiendas la situación en la que te encuentras», dijo. «Si realmente eres una sobreviviente de la unidad Espectro Fénix, entonces eres un activo nacional, una de las últimas de una unidad tan clasificada que incluso el presidente debe tener cuidado al activarla. Pero si nos traicionaste, si eres responsable de lo que pasó en la última operación, entonces, personalmente, daré la orden de terminar con tu vida. ¿Me entiendes?» «¿Me entiendes?» «Perfectamente, almirante», dije sin apartar la mirada. «Pero usted también necesita entender algo. Ya sea que me vea como un activo o una carga, no cambia nada de la realidad. Y la realidad es que el verdadero traidor está ahí afuera, sentado cómodamente en una sala llena de oficiales que no tienen idea de cuán profundamente han sido comprometidos». En la mandíbula de Rojas se tensó. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran. «Esas son acusaciones graves, capitana. Necesitas más que desafío para convencerme». «No estoy aquí para convencerlo», dije con voz tranquila. «Estoy aquí para sobrevivir y terminar lo que Espectro comenzó». Ann, su frente se arrugó mientras me estudiaba, tal vez sopesando si era imprudente o calculadora. «Tu padre cree que filtraste información clasificada que costó vidas americanas», dijo lentamente. «No es el único. Estuviste incomunicada durante 36 horas después de la operación. Eso levanta preguntas». Ann, dejé que la acusación flotara en el aire, mi silencio deliberadamente elegido. Luego, me incliné ligeramente hacia adelante. «Usted ha leído mis archivos sellados, almirante. Conoce las directivas de Espectro. Desaparecer es parte de nuestras misiones, pero también sabe para qué fui entrenada. Si quisiera desaparecer para siempre, lo habría hecho. Estoy aquí porque alguien quiere que me silencien. Y están usando a mi padre como su herramienta contundente». La mención de mi padre lo perturbó, aunque lo ocultó bien. «El general Solano tiene reputación de ser inflexible», dijo Rojas a Ann, «pero cree en la cadena de mando». «No», lo corregí. «Él cree en el control. Y ahora mismo está siendo controlado por alguien que conoce sus puntos ciegos. Alguien que sabe que su orgullo lo hará actuar sin hacer las preguntas correctas por primera vez». La expresión del almirante Rojas se suavizó levemente. Reconocí el patrón que yo ya había armado. «Estás diciendo que tu padre está siendo manipulado», dijo. «Estoy diciendo que hay un traidor jugando un juego muy largo», respondí. «Se están escondiendo a plena vista. Y la forma más fácil de borrar sus huellas es convertirme en el chivo expiatorio. No necesito que confíe en mí, almirante. Necesito que abra los ojos antes de que nos entierren a ambos». Ann Rojas guardó silencio por un largo tiempo. La tensión en la habitación era palpable. Luego habló con voz baja. «Sí, tienes razón. Estamos lidiando con algo mucho más grande de lo que pensaba. Pero si te equivocas», dejó la amenaza deliberadamente abierta. «No me equivoco», dije, «y si quiere encontrar la verdad, me necesita vivan». Su mirada sostuvo la mía un momento más, antes de finalmente asentir. «Te quedarás en aislamiento protector», dijo, «por tu seguridad y la seguridad de todo este comando. Iniciaré una revisión independiente de la falla de inteligencia. Pero entiende esto, Reyes Ann, si encuentro la más mínima evidencia de que nos traicionaste, no dudaré en asentir levemente, ocultando la oleada de determinación que fluía a través de mí». «Entendido, almirante, pero encontrará algo más. Y cuando lo haga, se dará cuenta de que no nos queda mucho tiempo». Se dio la vuelta bruscamente. La puerta se abrió nuevamente.
Antes de salir, echó un vistazo por encima del hombro. Más te vale tener razón, Valqueria. Cuando la puerta se cerró detrás de él, el silencio regresó. Pero mi mente estaba lejos de estar tranquila. Sabía que acababa de comprarme tiempo. Tal vez horas, tal vez días, pero no era suficiente. Alguien había orquestado todo este espectáculo para destruirme. Y cuanto más tiempo me quedara sentada en esta habitación, más cerca estarían de su objetivo. Me apoyé contra la pared fría, dejé que mi respiración se calmara. El nombre Valquiria resonaba en mis oídos. Querían que me olvidaran. Querían que me borraran, pero no iría a ninguna parte. Cuando la puerta se selló, presioné el panel de llamada. Solicito asistencia legal. Dije, exijo a Isaac Cordero, ex asesor legal de Espectro con acceso especial. Por favor, registren esto como invocación del privilegio abogado-cliente y de la integridad operacional. El intercomunicador enmudeció. 10 minutos después, el almirante Rojas entró a la habitación con una tableta. ¿Estás segura de Cordero?, preguntó. Dejó el gobierno y evita la atención. Es el único abogado que conoce los procedimientos de Espectro sin necesidad de un informe previo. Dije, ¿entiende cómo documentamos acciones cuando no puede haber papeles? Si me tendieron una trampa, la evidencia está en esos protocolos en la sombra. Rojas estudió mi rostro y luego asintió. Autorizaré el contacto. Te reunirás con él aquí bajo condiciones selladas. Si su revisión te contradice, te enviaré a un tribunal. De acuerdo, almirante. Reconstruí la misión en mi cabeza. La orden de operación cifrada llegó con minutos de retraso. Un convoy señuelo que nunca apareció en los satélites. En el segundo intento, la red se volvió nieve. En algún lugar de esa cadena, una mano nos empujó hacia el fracaso. A una hora después, 2 agentes civiles trajeron a un hombre que llevaba un traje de combate, como si fuera un traje elegante. Isaac Cordero se veía mayor, pero sus ojos estaban sin cambios. El privilegio abogado-cliente está vigente, dijo. Todos los demás afuera verificaron la orden de Rojas y despejaron la habitación. Isaac se sentó frente a mí, abrió una carpeta de cuero gastada y habló con medida. Cuéntame, ¿qué crees que hiciste? Luego, que realmente hiciste, expuse la misión claramente. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, sacó un delgado cuaderno gris con un escudo de Espectro desvanecido. Diarios de emergencia, dijo. Protocolos paralelos, uno sellado para el consejo, uno abierto. Las últimas entradas selladas de tu equipo están bajo custodia legal obligatoria. Pocos conocen su existencia. Me empujó el cuaderno. En la página 3, mi letra en bloque marcaba a un contratista logístico llamado Coder, administrador de las autorizaciones de movimiento. Había subrayado una anomalía y luego la olvidé. Su credencial fue escaneada dentro de 8 minutos en extremos opuestos del depósito. Imposible sin acceso duplicado o un socio con acceso clonado. Isaac tocó el subrayado. Escribes como una francotiradora, sin adjetivos, solo distancia. Si confirmamos esto, tenemos otro sospechoso. El intercomunicador zumbó. Almirante, los feeds de vigilancia están explotando, dijo el oficial de guardia. Rojas regresó con su tableta. Un titular tronón, ex agente de operaciones negras, sospechosa de filtración interna. Fuentes dicen, leyenda del comando bajo revisión New. Una pantalla dividida mostraba mi foto de la academia junto a imágenes del salón. El ticker de noticias corría. La multitud se dividió reflexivamente. Al país le encantan los mitos hasta que una palabra los hace temblar. Traidora. Rojas se volvió de acero. La filtración viene de adentro. El control de daños está en marcha. La tormenta alcanzará su pico antes del anochecer. Nos miró. ¿Saben lo que esto significa? El arquitecto está quemando la casa para hacerme salir, dije. Establecemos una contramedida antes de que la narrativa se solidifique. Isaac asintió. Presentamos una solicitud de preservación de emergencia. Obligamos a la logística a congelar los datos de acceso para la ventana de 36 horas. Luego informamos confidencialmente al inspector general sobre los diarios de emergencia. No entregamos copias. Solo mostramos lo suficiente para probar la cadena. Hazlo, dijo Rojas. Despejaré el camino. Salió para hacer llamadas.
Isaac se inclinó hacia adelante. Valentina, tu padre va a redoblar la apuesta. No nos ayudará hasta que la prueba sea abrumadora, lo sé. Siempre ha confundido la fuerza con la claridad. Entonces démosle claridad, dijo Isaac. Quiero tus entradas de campo originales. Cualquier medio no estándar que hayas usado. Mantuviste esos hábitos incluso cuando el comando te dijo que pararas. Viven aquí, dije, tocándome la sien, pero hoy puedes confiscar uno. 2 días antes de la operación, Calder solicitó una anulación de medianoche en el depósito. Culpando a una actualización de software, la solicitud llevaba la contrafirma digital de mi padre, no su mano, su sello. Si alguien la falsificó, tenemos falsificación de documentos. Si él aprobó sin leer, tenemos negligencia. De cualquier manera, abre una puerta. Isaac escribió rápidamente. Rojas regresó y le entregó una credencial. Estás autorizado para emitir órdenes y recuperar registros bajo mi autoridad, dijo el almirante. Date prisa. Date prisa. La prensa está merodeando. Se fue. Isaac guardó su tableta. Sobrevivir no es la victoria, dijo. La rehabilitación lo es. Si quieren ambas, déjame hacer el trabajo lento mientras te preparas para cuando la verdad salga a la luz. Me puse de pie. Entonces hagamos la evidencia irrefutable, dije. Antes de que se ponga el sol. Isaac llegó antes del amanecer con una laptop sellada y la mirada que llevaba en la corte cuando un testigo acababa de mentir. Esperó hasta que la puerta se cerró. Colocó el dispositivo sobre la mesa y habló con una voz destinada a los registros. Alguien está montando tu caso. La escena del crimen es artificial. La línea de tiempo está falsificada. Muéstramelo. Dilla abrió un archivo local, sin red, sin posibilidad de borrado. Primero, los datos de acceso al depósito vinculados a la operación. La entrada de tu credencial de mensajero muestra las 2:07 y nuevamente las 2:1 en puertas, opuestas a 90 metros de distancia. Humanamente imposible. También físicamente imposible porque el sello magnético de la segunda puerta todavía muestra una marca de manipulación del último control. El software borró la marca. El hardware nunca se reinició. Esta discrepancia ¿vale oro? Tocó una segunda ventana. Las grabaciones de video que deberían coincidir con estas entradas fueron borradas y recodificadas. La pista de audio fue reemplazada con un bucle de sonido de montacargas distante para ocultar el corte. Nuestro experto comparó las firmas del codificador. La instalación usa un perfil Pelco H264A. Los clips manipulados llevan un perfil FP genérico con una tasa de bits que el sistema no puede producir. Quien hizo esto apostó por la velocidad y el miedo. Olvidaron las pequeñas matemáticas. Sentí como mis hombros se relajaban, no de alivio, sino porque todo encajaba. ¿Qué más? ¿Qué más? Eventos presupuestarios en tu cuenta después de la operación, continuó Isaac. A las 4:40, tu credencial hizo ping en una sala de servidores segura. Problemático, tu credencial estaba en un sobre de evidencia, firmado por el oficial de guardia en Z432. Saqué el sobre del almacén. Los sellos a prueba de manipulación muestran daño por calor. La capa adhesiva debajo está hinchada. Alguien usó un calentador de bolsillo para aflojarlos y los presionó de nuevo con un rodillo. Descuidado, pero no obvio, a menos que hagas un escaneo bien, cambió a un visor de registros. Los relojes del sistema SIEM están sincronizados por GPS. El servidor de tiempo del depósito no lo está. Encontramos una desviación de 9 segundos. El falsificador alineó eventos con el reloj equivocado. Cuando alineas todo con GPS, su secuencia perfecta se tambalea, como un metrónomo que se salta un tiempo. Rojas pedirá un nombre, dije. Estamos rodeando a uno, respondió. Calder, logística, solicitó una anulación de medianoche 2 días antes de la operación. La solicitud llevaba la contrafirma digital de tu padre. Estamos verificando el hash criptográfico. La firma confirma que el almacén de claves emitió el toque, pero el registro de auditoría del almacén de claves falta una línea de esa hora. El vacío es exactamente de 1 segundo. Solo un administrador de consola con acceso físico puede pausar el demonio y leerlo sin activar la alarma. Ese es un administrador fantasma. O Calder tenía ayuda,
¿O él es la ayuda y el ataque mismo? Pregunté. Prueba de que el canal de información fue envenenado y que la filtración no vino de mí a Isaac. Abrió capturas de bolsillo de la red de preparación de operación. Una sola ráfaga de datos salientes desde una estación de mantenimiento en IO-32S Inc. Nash. Inofensiva, excepto que la interfaz de red de la estación fue deshabilitada por software esa semana para una actualización. La ráfaga escribió un canal fuera de banda administrativo que solo usan los proveedores. Solicitamos los registros del proveedor. Alguien se autenticó con un token de técnico de campo que fue reportado como robado hace 6 meses. En la carga útil estaba incrustado un string SQL que conocíamos de un intento anterior de compromiso de espectro. Mismo atacante, misma firma de vanidad. El mismo atacante hizo que tu padre pareciera descuidado. Al deslizar esa contrafirma al final de un bloque de briefing, cuando aprobaba elementos rutinarios en Lotesan, me puse de pie y caminé por la pequeña habitación para liberar la tensión de mis músculos. El piso se sentía nivelado nuevamente. ¿Quién más sabe de esto? Solo nosotros y el almirante, dijo Isaac. Ordenó el respaldo en 3 sistemas y puso en cuarentena el servidor de tiempo del depósito. También hizo que Relaciones Públicas emitiera una declaración anodina sobre procedimientos de revisión estándar. No detendrá los murmullos, pero nos da tiempo en otra ventana. Otro golpe. Isaac mostró un fotograma fijo de captura de cámara en el pasillo cerca de la sala de servidores. La imagen mostraba una figura con gorra y máscara, no muy útil, excepto por un hábito demasiado específico para ignorar. La persona sostenía su portapapeles por el borde inferior con el pulgar arriba, palma hacia afuera. Había visto ese agarre en 100 briefings. La mano ocultaba lo que ocultaba. Dije. ¿Crees que es Calder? Creo que es alguien que aprendió a copiar la calma, respondió Isaac. Mira el puño de la manga. El puño está envuelto con cinta adhesiva para evitar que se enganche en el bastidor. Ese es un hábito de técnico. Calder es administrativo. No pega puños con cinta. Externaliza el trabajo manual. Pero el portapapeles muestra una etiqueta RF y de laminada de la jaula de mensajeros. Solo 2 personas pueden firmar esas a esa hora. Calder es uno, el otro es el sargento mayor Leeds. Leeds supervisa las impresoras de credenciales y las cerraduras de las jaulas. También disparó junto a mí en el campo de tiro y nunca falló sus controles de recarga. No arriesgaría un sello descuidado. No olvidaría V a menos que quisiera que lo viéramos. Isaac sonrió sin humor. Exactamente. Esto es cebo, que se ve como certeza. Si vamos por Leeds, la verdadera mano limpia a Calder y borra el almacén de claves. Debemos asegurar a ambos sin revelar cuál nos asusta. Entonces montamos una trampa, dije. Filtramos una nueva narrativa al sistema. Publicamos un informe de seguimiento falso con una suma de verificación señuelo, que solo el saboteador intentaría corregir. Observamos quién la manipula y cómo, y te trasladamos, añadió Isaac. La filtración te convirtió en un símbolo. Los símbolos son atacados. Rojas puede trasladarte bajo pretexto médico a un área de inteligencia naval durante 72 horas. Tu padre luchará contra eso. Déjalo, el ruido ocultará el traslado en 6, el mapa en mi cabeza. Los caminos, los ángulos, el disparo, la tienda. Hazlo. Isaac, cuando esto llegue, quiero evidencia para enseñar, no solo para castigar. Para prevenir, asintió una vez. Luego se puso a trabajar. Isaac estaba sentado frente a mí, el bolígrafo congelado sobre el bloc de notas. Cuando pronuncié el nombre en voz alta, la unidad Espectro Fénix no era solo una historia de fantasmas en Existíamos. Y hace 10 años desmantelamos algo que nunca debería salir a la superficie. El almirante Rojas se movió en su silla. El más mínimo movimiento en su compostura, por lo demás inquebrantable. ¿Estás diciendo que esto está conectado con una operación de hace una década? ¿Qué tipo de operación? Me incliné hacia adelante. Puse las manos planas sobre la mesa de acero para que pudiera ver que no escondía nada. Contrabando de armas. Señor.
Pero no solo contrabandistas por su cuenta. Teníamos órdenes de penetrar una cadena que conectaba compradores del cartel con intermediarios corruptos en varios gobiernos. Esa cadena llegaba hasta el comando central mismo. Aseguramos documentos de carga que señalaban a oficiales de alto rango que aprobaban ventas encubiertas de armas de próxima generación para financiar proyectos negros fuera de los libros oficiales. Aseguramos el cargamento y detuvimos el comercio. Al menos eso pensamos. El bolígrafo de Isaac rayó una línea sobre el papel. ¿Y qué pasó con esos oficiales? Nada público, dije. 2 fueron retirados silenciosamente. 1 fue transferido a un puesto diplomático, y el cerebro desapareció. Oficialmente murió en un accidente. Pero en realidad nunca encontramos un cuerpo, y el rastro del dinero desapareció en empresas offshore antes de que pudiéramos seguirlo. Los archivos de Spectro fueron sellados, y recibimos la orden de nunca volver a hablar de ello. La mandíbula de Rojas se tensó, porque si se filtrara, el público vería cómo el ejército convirtió sus armas en contrabando nasentí. Exactamente. Exactamente, pero te lo digo ahora porque quien me está incriminando está usando los mismos métodos. El reloj desviado, los registros faltantes, el token de proveedor robado. Me resulta demasiado familiar. Esta red no está muerta. Alguien de esa operación sobrevivió y ahora está borrando sus huellas de la misma manera que los desenmascaramos. Entonces Isaac miró agudamente. ¿Estás diciendo que alguien, a nivel de oficial general, podría estar todavía involucrado? No dudé. Y C&E son lo suficientemente poderosos como para hacer que mi propio padre crea que soy el enemigo. Solano siempre ha creído en la cadena de mando. Si alguien a su nivel le dijera que estoy comprometida, lo aceptaría como evangelio. No es mi enemigo, pero está siendo usado. Rojas exhaló por la nariz. Cruzó los brazos para que las condecoraciones en su manga brillaran. No estaba acostumbrado a la duda, Valentina. Si tienes razón, no puedo simplemente entrar a una reunión del Estado Mayor Conjunto y acusar a fantasmas sin nombre, pero tampoco puedo ignorar la evidencia que Isaac encontró. Si esta gente todavía está infiltrada, podrían comprometer más que a ti, podrían comprometer toda la cadena de mando. Por eso dudas, dije en voz baja. Porque un movimiento en falso recae sobre la Armada y todo el Ministerio de Defensa. Pero tienes que entender, ya no se trata de limpiar mi nombre, se trata de detenerlos antes de que coloquen a alguien más alto. Isaac tocó su libreta. Rojas, podemos cruzar las empresas fachada que rastreamos hace 10 años con los contratos de entrega autorizados recientemente. Si aparecen las mismas empresas, tenemos la sospecha. No tienes que hacerlo público todavía. Solo necesitas mantener a Valentina viva y darnos tiempo. Los ojos de Rojas encontraron los míos. Por primera vez vi, no desconfianza, sino una chispa de confianza reacia. Si te protejo ahora, pongo mi carrera en la mira, pero conozco a los hombres y mujeres de Spectro, nunca dejan una batalla sin terminar. Si eres una de ellos, pasarás por esto. ¿Estás lista? Me enderecé, los hombros rectos. He estado lista desde el día que me marcaron con el sello de Spectro. No elegí este tatuaje como adorno. Era un juramento. Y no rompo juramentos, asintió lentamente. Entonces, procedemos con cuidado. Isaac, comienza a rastrear esos contratos. Valentina, te quedas en el área que preparé para ti. Si esto se filtra más, serás objetivo de más que asesinato de reputación. Isaac levantó una ceja. Te estás poniendo de su lado. Rojas, la respuesta fue medida pero firme. No me pongo del lado de nadie. Me estoy protegiendo contra la posibilidad de que el ejército de los Estados Unidos tenga un cáncer en su núcleo. Y si eso es cierto, quemaré mis propias estrellas para extirparlo. Se puso de pie y caminó hacia la puerta. Pero se detuvo con la mano en el marco. Valentina, tienes 72 horas. Úsalas bien. Después de eso, no puedo protegerte sin pruebas. Sentí una vez. Prepárate para blandir el martillo cuando llegue el momento. Almiranta en cuando la puerta se cerró detrás de él. Isaac me miró con algo entre admiración y temor. Valentina,
Acabas de declararle la guerra a los fantasmas en me, permití una pequeña sonrisa sombría. Entonces los casaré como corresponden a Isaac y yo. Apenas habíamos esbozado nuestro plan, cuando el intercomunicador de la habitación crepitó. La voz del almirante Rojas sonó más fría que antes. Valentina, enciende el canal 5 ahora. Isaac tomó el control remoto y encendió el monitor de pared. Se me cortó la respiración cuando las imágenes llenaron la pantalla. Ahí estaba yo, clara como el cristal, caminando por las puertas reforzadas de un arsenal de armas remoto. La marca de tiempo era de 48 horas antes de la explosión, que costó la vida a 5 hombres y destruyó todo un inventario de municiones clasificadas. La misma explosión que me acusaban de organizar en el video se acercó con precisión clínica y se detuvo cuando miré hacia la cámara. Mi cara era inconfundible. No, murmuró Isaac, inclinándose hacia adelante. Esto no tiene sentido. Ni siquiera estaba cerca de ese depósito. Estaba siendo interrogada después de la operación de extracción. Yo estaba en la habitación contigo. Apreté la mandíbula. Mi pulso latía fuerte en mis oídos. ¿Esa soy yo? No. Realmente... Mira las sombras más de cerca. Cómo tiembla el encuadre. Es un compuesto. La cámara volvió a la presentadora de noticias. Su tono era agudo y serio. Fuentes militares confirman que la mujer en estas imágenes es Valentina Reyes Solano, exmiembro de la unidad Espectro Fénix. Los analistas de inteligencia sospechan que usó su entrenamiento para sabotear el depósito y destruir evidencia crucial de ataques recientes. Sus motivos no están claros, pero fuentes de alto nivel confirman que se la considera armada y peligrosa. Isaac silenció el sonido. Se pasó la mano por el cabello. Esto estará en todas partes en una hora. Quien esté detrás de esto no solo quiere desacreditarte. Te están enterrando viva. Me obligué a respirar uniformemente. Empujé el pánico hacia atrás. Están usando el manual de espectrotécnica o vídeo falso código que reescribe grabaciones de vigilancia, distracción. Así es exactamente como hicimos desaparecer a objetivos de alto valor hace una década. Ahora lo están usando contra mí. La puerta de la sala segura se abrió abruptamente. El almirante Rojas irrumpió, flanqueado por 2 policías militares armados. Su rostro era como piedra. Valentina, te he protegido. Suspendí el juicio cuando todos los demás oficiales de bandera querían verte esposada. Pero... después de este video, sostuve su mirada sin pestañear. ¿Realmente cree que volé ese depósito, señor? Conoce mi historial de servicio. ¿Sabe exactamente dónde estaba en el momento de la explosión? No respondió de inmediato. Era un hombre sopesando el peso de la evidencia contra el frágil vínculo de la confianza. Finalmente dijo: tu padre acaba de llamarme. Está más convencido que nunca de que estás comprometida. Exige que te entregue inmediatamente al CID del ejército. Isaac se interpuso frente a mí. Las imágenes están manipuladas. Valentina no podía estar allí. ¿Puedo conseguir los registros y demostrarlo? ¿Demostrar? Rojas le cortó la palabra. ¿Entiendes cómo funciona el Estado Mayor Conjunto, Cordero? Una vez que se establece la narrativa, se convierte en la verdad. Cada minuto que mantengo a Valentina aquí, arriesgo que mi comando sea acusado de obstrucción. Si cedo ante Solano, ella se va y nunca la volverás a ver, excepto en la corte. Di un paso adelante. Obligué a mi voz a permanecer calmada. Señor, si me entrega ahora, ellos ganan. Me harán desaparecer como hicieron desaparecer los archivos de Espectro, y borrarán cada rastro de verdad que hemos encontrado en Rojas. Me estudió en silencio. Luego dijo: Valentina, el mundo acaba de ver un video que te muestra entrando a una instalación donde murieron 5 soldados americanos. Incluso si te creo, no puedo protegerte para siempre. ¿Entiendes lo que está en juego? Asentí una vez, completamente. Y es exactamente por eso que debo desaparecer en mis propios términos. Isaac giró en redondo. ¿Qué? Valentina, no puedes simplemente desaparecer. Eso es exactamente lo que quieren, dije, mientras visualizaba el mapa de la región alrededor del depósito. Quieren que me quede quieta y espere un tribunal. Pero voy a cazarlos. Este video fue escenificado, pero la gente que lo escenificó tuvo que usar instalaciones reales y sistemas reales.
Si encuentro su próximo movimiento antes de que puedan crear otra falsificación, puedo arrancar la máscara frente a toda la cadena de mando. A los ojos de Rojas se estrecharon. ¿Quieres que mire hacia otro lado? Quiero exactamente lo que ya estás haciendo, almirante, dije. Gáname tiempo. Todavía tienes 72 horas en el reloj. Úsalas para mantener a Solano a raya. Mientras tanto, voy directo a la fuente. En Rojas dudó. Luego bramó a los empés que retrocedieran. Valentina, si te atrapan, no puedo evitar que te encierren en un agujero del que nunca saldrás. Le dediqué una sonrisa sombría. He escapado de agujeros más profundos que este, almirante. Cuando Rojas dejó la habitación, Isaac agarró mi brazo. Valentina, esto es una locura. Te borrarán del sistema. Afuera no tienes respaldo, no tienes red, solo un objetivo en tu espalda. No me importa, dije con voz tranquila y firme, porque sé exactamente cómo piensan. Y lo único que Spectro me enseñó, mejor que cualquier otra cosa, es cómo convertirme en el fantasma que no pueden atrapar. Miré la imagen congelada de mí, rostro en la pantalla, el falso yo caminando hacia el depósito, y sentí como la determinación familiar se asentaba profundamente en mi pecho. ¿Quieren borrarme? Veamos cómo manejan. Cuando el fantasma caza de vuelta en escapar del área segura, no era cuestión de fuerza bruta. Se trataba de timing, precisión y explotar cada debilidad que había memorizado desde que estaba allí. Esperé el cambio de turno de la guardia nocturna. La rotación dejaba un vacío de 19 segundos donde las cámaras se recalibraban, y los puntos ciegos se superponían con una pequeña tira de cinta reflectante que Isaac me había dado. Engañé a los sensores de movimiento para que captaran movimiento estático en el pasillo, comprándome segundos valiosos. La primera puerta cerrada requería eludir un código numérico. No tenía el código, pero conocía el ritmo de las pulsaciones de teclas del guardia. Durante mi tiempo en Spectro, había aprendido a reconocer patrones por el sonido. Después de 3 intentos, la luz parpadeó en verde. Me deslicé hacia el laberinto de los pisos inferiores del comando central, cada paso bien calculado. No podía ser capturada. Mi objetivo era el búnker de datos ultraclasificado, donde se almacenaban evidencias de alto nivel. Isaac me había dado el plano, pero la bóveda era una fortaleza protegida por cerraduras biométricas, escáneres térmicos y vigilancia permanente. Improvisé. Cuando pasó el personal de mantenimiento, me mezclé con su grupo con el casco de protección bajado sobre mi rostro. Mi postura era diferente, mi expresión ilegible, pero caminé como si perteneciera. En el pasillo antes de la bóveda me separé del grupo y me agaché detrás de un panel de paredán, con un lector térmico improvisado, que había ensamblado de un sensor en la sala de aislamiento. Seguí el rastro de calor del código. Los últimos 4 dígitos brillaban débilmente. Otro intento y la puerta de la bóveda hizo clic al abrirse. Entré a una habitación bordeada de servidores y cajas selladas. El aire era frío, zumbaba con la energía de información secreta. Por un momento solo escuché, sin pasos, sin alarmas todavía. Valentina, susurró la voz de Isaac en mi oído. Si encuentras los archivos, tienes menos de 6 minutos antes de que el sistema reporte accesos no autorizados. Hazlo rápido. Me moví rápidamente, navegué por el archivo digital como si fuera instinto. Spectro me había enseñado a pensar como una máquina. Parámetros de búsqueda, claves de código, referencias cruzadas, y entonces lo habían oculto detrás de capas de encriptación. Un directorio que vinculaba a Márquez y 4 oficiales de alto rango Masan. Descargué todo en una unidad segura. Y luego encontré el archivo que lo cambió todo. El documento era extenso en transferencias financieras, inventarios Yahmaus, incluso correspondencia que vinculaba al grupo de Márquez con un sindicato internacional de armas. Cada línea de texto era un puñal que lo incriminaba más y más profundamente. Pero un detalle me hizo quedarme helada. Entre los nombres de los conspiradores también estaba el de mi padre. Isaac, susurré con voz hueca. Solano está aquí dentro. Guardó silencio un momento. ¿Podrían haberlo falsificado para cubrir las huellas? Verifiqué las marcas de tiempo, las autorizaciones. No,
dije finalmente. Esto no es una falsificación. Aprobó envíos de armas que no pudo haber creído que fueran legítimos. Lo usaron, pero él lo permitió. Quería creer que Márquez era leal. Miró hacia otro lado. Antragué el nudo en mi garganta. Esta era la evidencia que necesitábamos, pero también confirmaba el peor miedo que había estado reprimiendo. Mi padre no solo había dudado de mí, su orgullo lo había cegado tanto que había ayudado al enemigo. Valentina, dijo Isaac en voz baja, tienes que sacarlo ahora. No podemos perder esta ventana. Guardé la unidad y me dirigí de regreso a través de la bóveda. Mi pulso latía como un tambor constante. Cada esquina se sentía más afilada. Cada sombra una amenaza. Cuando me acerqué a la salida, una figura apareció en el pasillo. El coronel Márquez en persona, flanqueado por 2 guardias armados. Bueno, dijo con una sonrisa de depredador. Me preguntaba cuánto tardarías en arrastrarte fuera de tu agujero. No me inmuté. Supongo que no eres tan inteligente como crees, dije. Dando un paso adelante, Márquez levantó la mano y los guardias apuntaron sus armas hacia mí. Sales de aquí esposada, dijo. Realmente deberías haberte quedado en esa celda, pero yo tenía un último as bajo la manga. Saqué el pequeño transmisor de mi manga y lo toqué. La voz de Isaac atravesó el silencio en el pasillo, amplificada por el sistema de intercomunicación que había hackeado. Coronel Danche Márquez, anunció Isaac, está transmitiendo en vivo al centro de comando del almirante Rojas. Acaba de amenazar a un comandante de la Armada de los Estados Unidos. El rostro de Márquez perdió todo color. Los guardias dudaron, se miraron entre sí, inseguros de si seguir su orden o retroceder. Levanté la unidad, dejé que la vieran. Esto contiene todo, dije. Registros financieros, transferencias de armas, comunicaciones. Pueden arrestarme ahora y ver cómo sus carreras arden con él. O pueden despejar el camino. Los guardias se hicieron a un lado. Márquez no se movió, pero vi el pánico subiendo en sus ojos. Pasé junto a él, mis botas resonando en el piso pulido. Por primera vez en días, sentí que el control regresaba. No solo sobre la misión, sino sobre mi vida. Ahora tenía la evidencia, y me aseguraría de que el mundo la viera. Entré a la cámara segura en el comando central, todos los ojos puestos en mí. Mis botas hicieron clic suavemente en el piso de mármol, pero el silencio era ensordecedor. Sostuve la unidad de evidencia en mi mano derecha, el agarre firme. El almirante Rojas estaba a la cabecera de la mesa, flanqueado por oficiales de alto rango. El general Rodrigo Solano se sentó en el lado opuesto, la mandíbula tensa, la mirada fija en la mesa como si ya supiera lo que vendría. Me quedé de pie en el centro de la habitación. Tengo la verdad, dije con voz firme y clara. Sin esperar permiso, coloqué la unidad en la mesa de conferencias y miré directamente a Rojas. Esto contiene registros de contrabando de armas, manipulación de datos y conspiración que involucra a miembros de este consejo. Rojas asintió al técnico, quien insertó la unidad en el sistema cifrado. Una pared de pantalla se iluminó mostrando documentos, transferencias financieras y comunicaciones interceptadas. La evidencia llenó la sala como un viento helado. El horror estalló cuando apareció el primer nombre: Coronel Márquez. Pero a medida que el archivo continuaba, siguieron más nombres. Nombres que tenían peso y prestigio en los círculos militares más altos. El nombre de mi padre apareció en negrita junto a varias autorizaciones. El general Solano levantó la cabeza, su rostro pálido, y por un momento vi al hombre que una vez me enseñó a saludar. Se puso de pie abruptamente, los puños apretados. Esto es falsificado, ladró, pero su voz sonó poco convincente. No lo es, dije en voz baja. Lo saqué del propio búnker de datos del comando, cotejado con los archivos de espectro. Estas firmas son reales. Autorizaste envíos que desaparecieron en la red de Márquez. Ya sea que conocieras toda la extensión o no, lo hiciste posible. La habitación zumbó con susurros. Algunos oficiales parecían conmocionados, otros se pusieron a la defensiva. Rojas finalmente levantó la mano y trajo silencio a todos. No estamos aquí para teatro, dijo. Estamos aquí para la verdad. Y la tenemos frente a nosotros. Miré a mi padre. Sus ojos estaban vacíos.
Durante años soñé con ganar su respeto, con escucharlo decir que creía en mí. Pero ahora, de pie frente a él, con una carga de traición entre nosotros, me di cuenta de que ya no lo necesitaba antes de que los resultados forenses regresaran. El general Solano se levantó lentamente de su asiento. Yo no sabía que llegaría tan lejos, dijo en voz baja y quebrada cuando me volví hacia él, el corazón latiendo. Pregunté: ¿Firmaste las autorizaciones, papá? Presionaste por mi remoción. ¿Por qué? ¿Por qué? Se pasó una mano temblorosa por el rostro. Vinieron a mí hace 2 años, dijo. Márquez y otros dijeron que si no ayudaba a eliminar amenazas potenciales, me destruirían, arruinarían mi carrera, mi reputación, todo por lo que había trabajado. Me dijeron que estabas comprometida, que Espectro era una carga. Me mostraron archivos manipulados, evidencia de que te habías vuelto rebelde en C. Me cortó la respiración. Les había creído las mentiras sobre su propia hija porque su orgullo y miedo no dejaban espacio para la confianza. Pensé que estaba protegiendo el honor de la familia, dijo Solano con voz quebrada. Pero fui su marioneta. Me usaron para aislarte, incriminarte, para enterrar a Espectro para siempre. Esta confesión me golpeó más fuerte que cualquier acusación. Mi padre no solo había dudado de mí, había sido manipulado para convertirse en un arma contra mí. Sentí un destello de ira, luego tristeza, luego algo más profundo, el alto dolor de reconocer que el hombre en quien una vez confié nunca volvería a ser el mismo. Te amenazaron, dije en voz baja, pero aún así tomaste una decisión. Solano asintió lentamente, incapaz de mirarme a los ojos. Lo sé, susurró, y llevaré esta vergüenza hasta mi muerte. Enderecé los hombros. Entonces terminemos con esto, dije. Márquez y su red deben ser completamente desmantelados. Rojas se puso de pie, su postura comandante. Coronel Dante Márquez dijo con voz cortante. Está arrestado. 2 policías militares avanzaron. Cuando le pusieron las esposas, su máscara se rompió. La ira salió de su rostro. ¿Creen que termina conmigo? Gundosim gritó: todos ustedes son ingenuos. El sistema al que sirven los devorarán. Rojas lo ignoró. Sáquenlo. Luego Rojas se dirigió al resto de la sala, su voz inquebrantable. Los hombres y mujeres de la unidad Espectro Fénix dieron sus vidas en las sombras para que esta nación pudiera dormir en paz. Y los abandonamos. Hoy termina ese fracaso. Me miró directamente. Capitana Valentina Reyes Solano, nombre en clave Valkyrian por la presente, es reinstaurada con todos los honores de rango. Su historial de servicio está limpio, su nombre restaurado. Es un activo que esta nación no puede permitirse perder. Por un momento, no pude hablar. Después de semanas de aislamiento, humillación y traición, las palabras sonaban tan reales. Gracias, almirante, logré decir, mi voz firme pero tranquila. La mirada de Rojas se suavizó. No solo te salvaste a ti misma, dijo, preservaste la integridad de la institución a la que todos servimos, y por eso te debemos más que medallas. Eché un vistazo a mi padre, desplomado en su silla, aplastado por el peso de sus decisiones. No sería arrestado. Rojas ya había dejado claro que Solano había sido manipulado, pero el castigo era su propio tipo de sentencia. Cuando salí de la habitación, el pasillo parecía más brillante que en días. No era tan ingenua como para creer que la batalla había terminado. La red de Márquez se extendía más allá de las paredes del comando central, pero por primera vez sentí algo más fuerte que la ira. Me sentí libre. Ahora era tiempo de decidir qué hacer con esa libertad. 6 meses después, mi vida se veía completamente diferente. Había presentado oficialmente mi retiro del ejército, alejándome del mundo que me había moldeado desde los 19 años. En cambio, fundé una organización sin fines de lucro que apoyaba a veteranos que, como yo, habían sido abandonados por el sistema al que alguna vez sirvieron a nuestra pequeña oficina. Estaba en un almacén remodelado en Virginia. Las paredes estaban revestidas con fotos de hombres y mujeres que sirvieron en silencio, cuyos nombres a menudo eran olvidados.
Cada mañana llegaba temprano para hacer café y revisar solicitudes de financiamiento, aprendiendo habilidades que no tenían nada que ver con armas o misiones en una tarde. El almirante Rojas apareció sin previo aviso, entró a mi oficina, todavía llevando esa autoridad silenciosa que hacía que la gente se sentara más derecha. «Eres difícil de encontrar estos días», dijo con una leve sonrisa. Le indiqué que se sentara. «No me estoy escondiendo», dije. «Solo estoy construyendo algo nuevo». Miró alrededor de la habitación, asintiendo con aprobación. «Has creado algo bueno», dijo. Luego su rostro se puso serio. «Pero tengo una oferta para ti, Valentina. La unidad Espectro Fénix está siendo reactivada, y quiero que la comandes. Nadie está más calificado que tú». Las palabras me golpearon más fuerte de lo esperado. Hubo un tiempo en que esta oferta habría significado todo para mí, pero ahora conocía el precio. «Almirante», dije lentamente, «aprecio la confianza, pero terminé de vivir en las sombras. He pasado demasiados años luchando guerras que nadie vio, cargando secretos que nadie debería saber. Aquí puedo hacer más bien». Rojas me estudió largamente, luego asintió lentamente. «Pensé que dirías eso», dijo. «La oferta sigue en pie, y para lo que vale, estoy orgulloso de ti». Algo en mi pecho se ablandó. «Gracias», dije. Se puso de pie para irse, pero se detuvo en la puerta. «¿Me recuerdas por qué luchamos?», dijo en voz baja. «No lo olvides». Cuando se fue, me senté en mi escritorio y miré las fotos en la pared. Mi vida ya no giraba en torno a misiones o títulos. Ya no era una soldado, y no tenía que serlo. Estaba construyendo algo duradero, algo que no podían quitarme con un uniforme desgarrado. Y por primera vez en años, sentí paz. Antes de despedirnos, me gustaría saber, ¿dónde estás viendo esto ahora mismo? ¿Es una mañana tranquila con una taza de café caliente, o una noche tardía donde historias como esta te hacen compañía? Déjanos saberlo en los comentarios. Leemos cada uno con gratitud, y si esta historia te conmovió, por favor considera suscribirte al canal. No solo para escuchar más historias como esta, sino para ser parte de una comunidad que todavía cree en la bondad, la sanación y las segundas oportunidades. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros hoy. Donde sea que estés, esperamos que te lleves esta historia contigo. Y recuerdan, a veces el milagro no toca a tu puerta. Espera en silencio hasta que estés listo para abrir tu corazón.